A quién le toca la clase? A mí, doctor, ya voy a proyectar. Todos con micrófonos, digo, todos con la cámara prendida, por favor. Ahora sí los conozco, mucho gusto. Mucho gusto, doctor. Bueno, pues faltan unas cámaras. ¿Listos? Empezamos cuando tú digas, ¿eh? Sí, voy, doctor, es que estoy teniendo un problema. Bueno, buenas tardes, doctor. A mí me tocó el tema de síndrome de derrame pleural. Sí. La que sí. Este, bueno, vamos a comenzar con anatomía. La pleura es una membrana serosa que recubre el parénquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y el interior de la cavidad torácica. Se va a subdividir en la pleura visceral y el parietal. La visceral va a recubrir el parénquima pulmonar, individualizándose en cada lóbulo al recubrir las fisuras interlobares. La pleura parietal va a tapizar el interior de la cavidad torácica en todas sus superficies, subdividiéndose en pleura parietal, costal, diafragmática y mediastínica. A nivel de la pleura parietal se va a encontrar una serie de reflexiones que son la costodiafragmática, la costomediastínica, la mediastínico-diafragmática y la cúpula. Estas reflexiones van a ser agudas y van a determinar la formación de fondos de sacos pleurales, destacando los costodiafragmáticos y los costomediastínicos anteriores. Entre ambas hojas pleurales va a quedar un espacio virtual cerrado que es en donde va a existir una pequeña cantidad de líquido seroso que va a lubricar el epitelio, que va a ser de menor a 15 milímetros. Ok. Yareli, ¿me escuchas? Oye, ¿cuál es la presión pleural? ¿Cuál es la presión pleural? ¿A qué me refiero cuando pregunto cuál es la presión pleural? Como la presión que se realiza en las pleuras, es la de que era una presión negativa a comparación de la que había en la cavidad abdominal, ¿no? Más o menos. ¿Quién le ayuda? Eso ya lo habíamos platicado anteriormente. Decíamos que el pulmón tiende a colapsarse
y los espacios intercostales y la costilla tienden a expandirse. Entonces, si sellamos en el cuello y si cerramos en la parte basal, generamos un espacio cerrado y a las pleuras les ponemos como microporos para tener succiones. Esas succiones hacen que tengas una presión negativa. No sé si me explico. Haz de cuenta que las pleuras tienen unos poritos y están absorbiendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si está una cavidad cerrada, el pulmón va a tener que, como están succionándolo, se va a empezar a pegar a la parrilla costal. Y hay una succión, hay succión y aparte producción de líquido, o sea, es viceversa, pero hay más succión que producción. En cuanto a la producción, es la mínima cantidad de líquido como para que no froten las dos pleuras. Por eso tiene que tener una presión negativa, la presión pleural siempre va a ser negativa. Y eso permite que el pulmón esté expandido. Esta presión pleural puede variar, depende a la inspiración y a la expiración. Lo normal es de -7, de -5, -6. ¿Qué pasaría con la inspiración profunda con la presión pleural? José Tavares. José. ¿Está ausente? Ok, Bianca. Bianca, Sí. ¿qué pasará con esa presión pleural durante la inspiración profunda? ¿Se positiviza o se negativiza? Durante la inspiración profunda, Ajá. ah, se negativiza. ¿Segura? Así es, se negativiza, así es. Los diafragmas bajan, los diafragmas, y eso hace que la presión o sea, lo estira, entonces la presión pleural tiene que disminuir, ¿sí? Y durante la expiración, que es digo, que es el diafragma relajado, empujan hacia arriba al pulmón, ¿y qué pasaría con la presión pleural? Hace positiva. Hace positiva, esas son las variaciones de la presión pleural, ¿sí? Ok, entonces siempre es negativa, -4, -5, durante la inspiración profunda se negativiza más, durante la expiración profunda, durante la expiración se positiviza, pero siempre tiende a ser negativa. Y hay una cantidad de líquido, y ese líquido, ¿qué es lo que hace? Que las dos pleuras no froten, ¿sí? Que sea un movimiento normal, un movimiento desplazado sin dolor. Ok, continuamos. Bueno, en su definición, el derrame pleural es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural. Es un problema frecuente para enfermedades pulmonares y extrapulmonares y es la presencia de más de 50 mililitros, borramiento de senos costodiafragmáticos y cardiofrénico de 1 centímetro en la radiografía posterior anterior de tórax. Sí, eso es importante. ¿Puedes señalarme cuál es el seno costodiafragmático? Es que no puedo Ok. señalar. Ahí está. Ok, ¿cuál es el costo diafragmático? Es la unión del diafragma con la parrilla costal. Señálalo. Ahí está, la unión. Es ese piquito que se ve. No, 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 no. Solamente la unión de la parrilla costal con el diafragma. Ese puntito ahí. Ese es el seno costo diafragmático. Y el cardiofrénico es la unión del diafragma con el corazón. Señálalo. Exactamente la unión del diafragma con el corazón. ¿Dónde lo tienes? No, 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 abajo. Abajo, a la izquierda. Ahí, esa es la unión, ya te pasaste, ahí. Esa es la unión del seno cardiofrénico, ¿sí? Entonces, hay ocasiones en que el líquido pleural que les platicaba yo, que es muy pequeñito, que es muy poco, se empieza a acumular. Y como somos personas que siempre están en bipedestación, se acumula sobre las bases y lo primero que se borra son esos senos, son surquitos. Hay costo diafragmático del lado derecho, costo diafragmático del lado izquierdo y cardiofrénico derecho y cardiofrénico izquierdo, ¿sí? Continuamos.
Bueno, en la fisiopatología va a existir un proceso continuo de filtración de líquido desde el capilar al espacio subpleural, a la Ujú. cavidad pleural, que va a depender del balance de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas de acuerdo con la ley de Starling y de la permeabilidad de la membrana capilar y mesotelial. Normalmente el poder de absorción es superior al de filtración, por lo que en condiciones fisiológicas la pleura es un espacio virtual ocupado por una mínima cantidad de líquido. Este, sin embargo, puede acumularse en la cavidad pleural por los siguientes mecanismos: por un aumento en la presión hidrostática, por una disminución de la presión oncótica en la circulación microvascular, aumento de la permeabilidad de la circulación microvascular, aumento de fluido pulmonar e intersticial, disminución del drenaje linfático pleural, movimiento de líquido desde otras cavidades o sitios como peritoneal, retroperitoneal, disminución de la presión negativa del espacio pleural, ruptura vascular y ruptura de conducto torácico. Ok. Entonces, Laura, nos Carla La Fuente. Sí, aquí estoy, doctor. Oye, Carla, dime un ejemplo de derrame pleural porque aumenta la presión hidrostática. ¿Sabes cuál es la presión hidrostática? ¿Quién la ayuda? Sería el derrame pleural trasudado, doctor. No, más adelante vemos esa clasificación. O sea, en esta diapositiva es muy importante porque nos dicen los mecanismos fisiopatológicos de formación de derrame pleural. Decíamos que hay muy poquito líquido, que eso nada más para lubricar, pero hay patologías que producen que aumente. Entonces, ¿qué patologías creen ustedes o cuál es la más común que te produce que aumenta la presión hidrostática? Es decir, que hay mucho líquido y la presión en el capilar está aumentadísima. Insuficiencia Puede. cardíaca. ¿Quién habló? Fernanda. A ver, ¿cuál? Insuficiencia cardíaca. Acto, así es. La insuficiencia cardíaca es aumento de la presión hidrostática, es el efecto más común. Oye, Fernanda, ¿y el derrame pleural sería unilateral o bilateral? Que es aumento de la presión hidrostática. Bilateral. Bilateral, así es una causa sistémica. El corazón es insuficiente para latir, aumento en la cantidad de líquido en el cuerpo y los capilares están pero aumentadísimos, están bien chonchos, entonces empieza a fugar líquido a tercer espacio. Entonces, aparte de fugarse líquido al espacio pleural, también se fuga al intersticial, por ejemplo, en las piernas se les empiezan a hinchar y da características clínicas con godete positivo. ¿Quién sabe qué es el godete positivo? Es un signo en donde se hace depresión y se queda, ay, no sé Una cómo decirlo fobia, así, ¿verdad? pocito. Ujú. Exacto, así es, esa es una característica clínica de retención hídrica. Ok, ahora sigue José Pablo. José Pablo, dime un ejemplo de disminución de presión oncótica que te provoque derrame pleural. ¿Cómo está formada la presión oncótica? Ok, Daniel. Daniel Villa. Sí, ¿Cómo está formada la presión oncótica? cuando hay diferencia de concentraciones. Ajá, exacto. O sea, las proteínas en la sangre te producen cargas y esas cargas jalan, o sea, jalan líquido al espacio vascular, o si está disminuida la carga de las proteínas, fuga líquido al espacio intersticial. O sea, jalan exactamente. Pero ¿qué elementos sanguíneos te dan la presión oncótica? A ver, esfuércense. Pacheco.
Ontiveros Pacheco. La albúmina. ¿La albúmina? ¿Quién dijo? Yo, Ontiveros Pacheco. Perfecto, muy bien. La albúmina es el principal. Ahora sí dime, ¿qué enfermedad conoces tú que te provoque disminución de la concentración de albúmina en sangre? Pues no sé si sea una enfermedad, pero podría ser sí, una insuficiencia renal. Muy bien, perfecto. Muy bien. Sebastián, dime otra causa de disminución de la presión oncótica. Una insuficiencia hepática pudiera ser. Excelente, muy bien. Muy bien, Sebastián. Ok, otra. La enfermedad de la anasarca. ¿Perdón? La anasarca. Ana Sarca, ¿quién comenta? Pero. Pedro. Fíjate, la anasarca se produce por lo que te platico, la disminución de la presión oncótica. Entonces, estas personas empiezan a fugar líquido al intersticio hasta que es demasiado líquido. Se hinchan los pies, después el abdomen, después los brazos, edema palpebral bilateral. Pero esa es una expresión clínica de una enfermedad. Es una edematización generalizada, ¿no? Exacto, sí, eso se llama anasarca. Y puede haber derrame pleural y puede haber ascitis. Un ejemplo clásico de anasarca es el síndrome nefrótico, que pierden proteína las personas. Ok, muy bien. Otra muy común también es la desnutrición. Las personas desnutridas pueden tener edema también y pueden tener derrame pleural. Ok, ahora, Elisa, dame un ejemplo de disminución del drenaje linfático. ¿Qué te tapará los linfáticos? Que te provoque cáncer. Ah, ya te dije. Me debes una, ¿eh? El cáncer produce obstrucción linfática, ¿sí? Y eso te produce también derrame pleural. También en los pies, una obstrucción linfática de un ganglio neoplásico en la ingle te puede producir edema linfático de una extremidad. Falta una, que es tú también, Elisa, pérdida, dame uno que te provoque pérdida de las presiones pleurales, que te provoque derrame pleural. Doctor. Sí. También un caso típico de una obstrucción linfática podría ser una septicemia, ¿no? Una septicemia. No tanto, fíjate. La septicemia te produce disminución de las presiones arteriales y produce un estado de choque. Entonces, no tanto. Una celulitis, no sé. Ah, bueno, sí, una celulitis sí puede dar. Pero celulitis te da edema, acuérdate, te da edema. ¿Puede ser una hipoalbuminemia? Es lo que decíamos. Las enfermedades que comentaban hace rato son de hipoalbuminemia. Síndrome nefrótico, enfermedad hepática. Me decía también de nutrición. ¿Qué otro me comentaron? Son las principales. Falla hepática, falla renal, desnutrición. Pero, ¿qué pasa si tú pierdes la presión de la pleura? Es decir, el pulmón se poncha y al estar ponchado se pierde la presión negativa de la pleura. Y el líquido se sigue formando, entonces forma también derrame pleural. Y en relación al siguiente punto, que es movilización de líquidos de otras cavidades hacia el sitio pleural, ¿cómo qué enfermedad puede hacerte esto? Ascitis. Ascitis, así es. Ascitis. Ahora, Carlos, dime causas de ascitis. ¿Causas de la ascitis, doctor? Ajá. Sí, mano, irritación peritoneal. Ya te decía Pedro, te estaba dando una pista. Hoy viernes, los fines de semana. Ah, El alcoholismo. el alcoholismo. Alcoholismo, cirrosis hepática. ¿Qué otra? Alfredo Villalba.
Alfredo. Sí, perdón. Sí, Me andaba peleando. ¿Qué pasó? Dime, pasó? dime causas de ascitis. Ay, eh, este, ¿sería una pleuritis? O no sé. No, ascitis. Disculpa. La No, otra, Daniel. ¿Pudiera ser una insuficiencia cardíaca, doctor? Sí, exacto, sí es. ¿Quién comentó? Adrián. Adrián, bien, así es. Una insuficiencia ¿También la cardíaca, hipertensión portal o no? la hipertensión portal por la ascitis, así es. una hepatitis, ¿no? Nivel También. bajo de albúmina. Albúmina baja, hepatitis también, así es, cuando es una falla hepática aguda. Desnutrición. Desnutrición, perfecto, muy bien. Todo se provoca líquido en abdomen y ese pasa hacia tórax cuando tenemos defectos en el diafragma. Hay como unos poritos, esos poritos puede hacer que pase líquido. Acuérdate que el líquido, la presión pleural siempre es negativa y la presión abdominal es positiva, de hecho. Entonces tiende a pasar el líquido por medio de estos poros hacia el espacio pleural. Ok, continuamos con la siguiente. El derrame pleural va a producir, según su magnitud, diferentes alteraciones en fisiología respiratoria, como una alteración ventilatoria restrictiva, disminución de las capacidades pulmonar total, residual funcional y vital forzada. Puede producir también hipoxemia, aumento de la diferencia alveolo arterial de oxígeno, desequilibrio de las relaciones ventilación-perfusión y empeoramiento de la función de los músculos inspiratorios por descenso del diafragma. Y los derrames masivos pueden afectar la función cardíaca al disminuir el gasto cardíaco. Ok. Bueno, en su clasificación se van a clasificar por trasudados y exudados. Los trasudados son infiltrados del plasma en pleura que se van a formar porque se alteran las presiones hidrostáticas u oncóticas sistemáticas influyendo sobre la información o absorción de líquido pleural. Y los exudados se van a desarrollar cuando se afecta las superficies pleurales o se incrementa la permeabilidad local, capilar o por la inflamación pleural o pulmonar, o se va a reducir el drenaje linfático del espacio pleural. Sí, sí, esta clasificación es importante. Se me olvidaba que otra de las causas es la irritación de la pleura. ¿Qué causas te pueden provocar esta irritación de la pleura, Daniel? Daniel Villa. Sí. ¿Qué enfermedad te puede dar irritación pleural? Donde haya deficiencia de neumocitos tipo 2. No, estamos hablando de enfermedad. ¿Tuberculosis, doctor? Tuberculosis, sí, puede ser, exacto. Ajá. Derrame pleural tuberculoso. ¿Qué más? Pudiera ser una neumonía. Una neumonía, exacto. Así es. Una neumonía periférica pegada a la parrilla costal inflama la pleura y es el famoso dolor de pleuritis que dicen las personas, trae pleuritis. Es un dolor que se caracteriza por aumentar durante las fases de la inspiración. Como está irritada esa parte por la neumonía que está pegada a la parrilla costal, frota y duele. Duele bastante. ¿Sí? Muy bien. ¿Continuamos? No, espérate. Estos se van a clasificar por los criterios de Lai, que va a ser el trasudado va a tener bueno, va a haber una relación de LDH pleural en suero, que en el trasudado va a ser menos de 0.6 y en el exudado va a ser mayor de 0.6. La relación de proteínas en el trasudado va a ser de menor a 0.05 y el exudado mayor a 0.5. Y el LDH en líquido pleural en el trasudado va a ser menor de 2 a 3 del límite superior normal.
y en el exudado va a ser de 2 a 3 del límite superior del valor normal. Esto es muy importante. Yo creo que esos criterios de Light son lo más importante que puede haber hablando de derrame pleural. De esta forma podemos diferenciarlos, como dices tú, si son exudados o transudados. Si son exudados, habla un derrame pleural es bacteriano o cáncer. Y los transudados, ¿cuáles serían los transudados? Los de causas sistémicas, los que ya comentamos. Alcoholismo, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, con síndrome nefrótico, claro está, falla cardíaca, todos los ejemplos que me dijeron que son sistémicos van a provocarte que sean derrames transudados. Y la característica es esto, son 3 puntos, DHL, proteínas, la relación DHL es suero y pleural, igual de proteínas, y la relación de 2/3 partes del líquido pleural te dice si es un exudado o un transudado. Esto es bien importante, ¿sí? Yo creo que si se aprende en esta diapositiva, cuando abordemos bien el derrame pleural, lo van a entender mejor. Bueno, y por los más comunes de trasudado va a ser la falla del ventrículo derecho, la cirrosis hepática, hipoalbuminemia, diálisis peritoneal, y en el exudado va a ser la tuberculosis, malignidades y derrame paraneumónico. Así es. Continuamos. Los signos y síntomas ocasionados por derrame pleural van a variar dependiendo de la causa subyacente, pero la disnea, la tos y el dolor pleurítico son los más comunes. Otros datos clínicos también van a ser la fiebre, la pérdida de peso y la hemoptisis. Y semiológicamente se va a hallar matidez a la percusión, disminución o ausencia de vibraciones vocales o hipoventilación. Sí, ok. Sí, o sea, el cuadro clínico igual vamos a ver dependiendo a... Como es un efecto mecánico, si es un derrame pleural puede ser que nada más borre los senos diafragmáticos y cardiofrénicos. Hablando de las radiografías, porque esa es una pregunta muy frecuente que les van a hacer durante toda la carrera. Un derrame pleural que borra el seno costodiafragmático cardiofrénico, ¿cuánto líquido aproximado hay en tórax? Sandra. Son como 200 mililitros. 200 mililitros. ¿Fue Sandra quien contestó? Sí. Muy bien, Sandra, 200 ml es en una radiografía de tórax. Y en un ultrasonido es menos, 10, 20 mililitros. Es más sensible y más específico el ultrasonido torácico. Ok, entonces si tú tienes 3 litros en el tórax, vas a tener un mediastino desplazado, un mediastino que está siendo aventado hacia el lado contrario. La funcionalidad del corazón va a disminuir y se puede hipotensar el paciente, ¿sí? Si es poco líquido y es, por ejemplo, por una neumonía, pues vas a tener todos los demás síntomas de una neumonía más el dolor pleurítico. Ok, y lo importante para la clase es la que sigue. Esta tablita me la puedes explicar. Continuamos. Perdón. Bueno, en los datos del examen físico para derrame pleural, en la inspección va a haber expansión torácica simétrica. En la palpación va a haber disminución del frémito táctil. A la percusión va a haber matidez, va a haber matidez. Auscultación y percusión va a haber disminución de la resonancia. Cambio brusco de una percusión fuerte en el borde superior del derrame pleural. Y a la auscultación va a haber la reducción o ausencia de la intensidad de la respiración, sonidos en el derrame pleural, disminución de la resonancia vocal o crepitantes, flote pleural audibles. Ok, entonces en general es el síndrome de cero, o sea, no hay nada. No transmite, mata la percusión, los movimientos de ampliación y ampliación están en ese lado disminuidos y en la auscultación no se escucha nada. Y la transmisión de la voz es negativa. Eso es porque hay una interfase de líquido que impide que las ondas sonoras se transmiten a través de la cavidad torácica. Ok, muy bien. Continuamos. Bueno, en el diagnóstico, en la radiografía de tórax, el derrame pleural puede borrar el ángulo costofrénico formando el signo del menisco y va a presentar una localización subpulmonar simulando elevación diafragmática o ubicarse entre la cisura o el nivel mediastinal. Y los grandes derrames pueden provocar o pueden llegar a opacificar un hemitórax por completo
produciendo desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto, siendo la mayoría de estos la causa neoplásica. Y en casos de derrames pequeños, estos pueden detectarse radiográficamente en decúbito lateral sobre el lado afectado por ecografía pleural o tomografía axial. Ok. Entonces, en radiografía lo típico es la curva de Damasov. A ver, Itzel, ¿cuál es la curva de Damasov? ¿Dónde puedes localizar esta en la radiografía de la curva de Damasov? O el signo del menisco. Itzel, Sí, aquí estoy. ¿por qué se forma el signo del menisco? Cristel, ayúdale. Es por el gas atrapado, ¿no, doctor? Acuérdate que es líquido. En este momento es líquido. El Es líquido, sí. derrame. Ok. Bueno, no sé La si estoy bien, cantidad doctor, que pero hay. puede ser la presión negativa que hay entre las pleuras. ¿Vale? Es por la, bueno, no sé si esté bien, pero puede ser por la presión que hay entre las pleuras, que es negativa. Sí, así es, exactamente. Así es. Si yo tengo las pleuras así pegadas y le empiezo, y estamos en bipedestación, la gravedad va a hacer que el líquido se acumule en la parte inferior y va a desplazar la presión pleural, pero arriba todavía no la vence. ¿Sí me explico? Eso hace una curva, que es la curva de Damasov. Esa es la parrilla costal y así se ve el líquido. ¿Sí? Muy bien, Sebastián. Perfecto. Y en radiografía de tórax es una radioopacidad, va a depender de la cantidad de líquido. Por ejemplo, en esta radiografía se ve ligeramente desplazada hacia el lado derecho el mediastino y la tráquea. Muy bien. Oye, Pedro, ¿cómo se vería el líquido si la presión que dice Sebastián estuviera perdida? ¿Cómo, doctor? ¿Estudiada qué? ¿Cómo se vería el líquido pleural si no hubiera presión negativa? Es decir, que tuvieras un neumotórax y un derrame pleural al mismo tiempo. ¿Cómo se vería el líquido? Ay. ¿Quién sabe? ¿Perla? Pues creo que tendría un borramiento del ángulo, doctor. Sí lo haría, pero ¿qué más? Ya no habría, como dijo Sebastián, ya no habría el signo del menisco. Sería así, mira, si ven aquí, sería un nivel hidroaéreo, porque ya no hay presión, ¿me explico? La presión pleural está perdida y el líquido pues tiende a caer por gravedad y hace un nivel hidroaéreo, ¿sí? Eso pasa con los hidroneumotórax. Puede ser una neumonía que empezó complicándose con derrame pleural y la neumonía progresa y se abre un bronquio y ¡pum! Se pierde la presión, se colapsa el pulmón y se genera nivel hidroaéreo. Es una complicación grave. Muy bien, continuamos. Bueno, el ultrasonido también va a ser un método útil en el estudio de la patología pleural, y la TAC va a ser en casos de un difícil diagnóstico donde no se pueden establecer condiciones médicas de malignidad o para determinar el tamaño y localización de derrames. Así es. O sea, es más sensible y más específico. Laura, no, Carla Lafuente. Carla, Sí, doctor. Carla, ¿qué significa sensibilidad y qué significa especificidad? Sensibilidad es una cantidad de personas que tienen la enfermedad Ajá, y es la capacidad. especificidad Ajá, sí, sí. Muy bien.
y la especificidad es la probabilidad de que los resultados de una prueba sean negativos o que no tienen la enfermedad. Sí, exactamente. O sea, una prueba es qué tan probable es que la enfermedad esté en una población, ¿sí? Por ejemplo, la sensibilidad de la radiografía es de, híjole, la radiografía es bajísima, 65%. Y la especificidad también sigue siendo muy baja, ¿sí? La especificidad sigue siendo como 70%. Radiografía puede ser todo, es bien difícil ver una radiografía. Pero un ultrasonido tiene especificidades y sensibilidades muy altas, casi del 95-96%. Ahorita están hablando mucho en los congresos de terapia intensiva y de neumología sobre la utilidad del ultrasonido para detectar patología pulmonar. Más adelante lo vemos. Muy bien, continuamos. Bueno, la biopsia pleural, esta se va a hacer en caso de, en los casos de donde los exudados de etiología desconocida con fuerte sospecha de malignidad o de tuberculosis. La biopsia, ok. Y el tratamiento es indicación de toracocentesis diagnóstica y en algunos casos es necesario para el tratamiento de derrames clínicamente significativos con más de 10 milímetros de engrosamiento por ecografía o en radiografía de tórax en decúbito lateral. Se va a consistir en la punción torácica y es posible obtener la cantidad de líquido necesario para los estudios. También va a ser manejo temprano con antibióticos que va a disminuir la probabilidad de desarrollar derrame paraneumónico y sonda endopleural para drenar el derrame pleural masivo. Ok. Ya sería todo. Muy bien. Ya más adelante, cuando hablemos un poquito más de derrame pleural, cubrimos más temas. ¿Podemos empezar con la siguiente plática? Doctor, quiero pedirle una disculpa, es que me confié y creí que solo íbamos a ver derrame pleural hoy y no neumotórax. Ok. No lo tengo listo. Está bien, para la siguiente cita adelantamos 2 clases, ¿va? Ok. Entonces, derrame pleural, lo del examen va a ser... Doctor, déjeme, abro la sesión otra vez, es que ya se va a cerrar. Sí.